destacar, eh, ahí está. Y destácale a Eli y ahí ya va a salir en toda la grabación Eli. Abrazo de bendición. Ay, orar. Dios es bueno. Yo soy llorona. Así que bueno, hermano, estoy un poco sensible. La Diani me hizo retroceder ya casi 22 años atrás. Pero Dios es bueno. Y solo quiero darle gracias. Así que voy a tomarme unos minutitos para respirar. Y bueno, compartirles la palabra de Dios que realmente ha sido, wow, ha sido un desafío el poder estudiar el libro de Oseas, recordar tantas enseñanzas y también un desafío compartirlo en este tiempo. Realmente, hermanas, les animo a que puedan leer capítulo por capítulo. Es un libro pequeñito, pero con tantas aplicaciones a nuestra vida. Así que léanlo una, dos, tres, cuatro, las veces que sean necesarias. Subrayen la palabra. Yo hice un desafío personal, ¿no? Tomé un lapicito y empecé a pintar mi Biblia y les motivo a que hagan lo mismo. Cada vez que decía pecado o algo relacionado con el pecado, yo pintaba un corazón negro. Y créanme que, wow, terminé pintando todo el libro de Oseas. Y venía a mi mente cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que también tomé un esfero rojo y empecé a pintar una crucita roja. Decía, aquí está Cristo. Y Cristo está en toda la Biblia, mis hermanos. Cristo es nuestro Dios. Cristo es el Señor, el Dios Todopoderoso, como decía la canción. Nadie es como Él, ¿no? Y a Él le alabamos. Y esta mañana justamente quiero compartir con ustedes de ese Dios poderoso, ese Dios único que tenemos, el que nos ama con amor eterno. Yo preparé un estudio para poder compartirlo. ¿Cómo se llama eso? Eso sí, ahí muero cuando hablamos de la tecnología, pero voy a intentarlo para compartir con la pantalla, para que ustedes puedan ir conmigo. Así que voy a intentarlo. Ay, ay, ay. Así que hermanitas, no sé cómo haré, pero aquí voy a ir, voy a intentar. Y alguien me auxilie, voy a decir, compartir pantalla. Quiero compartir con ustedes. Oh, oh. No sé si ya estoy compartiendo. Hola. No, mi Eli. Pauli tiene que darte autorización. Mi Pau, donde dice seguridad. Pauli, ayúdame. Ahí debes poner, más participantes pueden compartir pantalla, mi Paul. Para que le des autorización para compartir, porque no se puede, dice ahí, ahorita sí, Yamiel. Ahí ya puedes compartir. Ahorita sí. Ok, entonces voy a poner compartir pantalla, me imagino, y ahí aparezco, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí. Auxilio. Bueno, vamos a estudiar entonces, como ustedes dijeron, el libro de Oseas, que el Espíritu Santo sea quien abra su entendimiento. Es realmente una bendición compartir su palabra. Y antes de empezar el libro de Oseas también, ¿no? Hacer un recuento de la historia para poder introducirnos a ese libro. Entonces, igual yo cogí como dibujitos, soy maestra de escuela dominical también y digo, bueno, ¿cómo aprendemos los niños? Yo digo, yo soy una de esas niñas. Entonces, no sé si pueden ver el repaso de la historia, ¿no? Porque es importante esto para poder también entender el libro de Oseas. En la etapa de la monarquía del pueblo de Israel, para quienes conocen y para quienes no, el primer rey de Israel fue Saúl, luego del rey Saúl vino David, al morir David vino su hijo Salomón, quien edificó el templo para
el Señor. Y ahí viene un problema. A la muerte de Salomón, ¿qué pasó? Tenía que tomar el reinado su hijo Roboam, pero él tomó una mala decisión, escuchó un mal consejo y su mala decisión llevó a que la nación de Israel se divide en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. En ese tiempo vienen lo que es los profetas, tanto para el reino de Israel y los profetas para el reino de Judá. Entonces, también, ¿qué pasa aquí? Cuando termina esto, pues el reino de Israel termina siendo destruido y llevados cautivos por el rey de Asiria. Eso está en la Biblia, así que hermanas, les animo a leer. Yo les puse ahí en Segunda de Reyes 18, ¿no? Ustedes pueden leer esto. ¿Y qué pasa con el reino de Judá? También termina siendo destruido y llevado cautivo por el imperio babilónico. Eso como para introducirnos. Entonces, mis amadas hermanas, voy a poner por acá. Ahí sí ven todas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Una manito. Diga sí, si no siento que estoy solita. Entonces, como en resumen, la nación de Israel está dividida en dos partes debido a una mala decisión y pasamos ya años en esto. El pueblo de Israel, como les dije, Israel al norte con su capital Samaria, pero Israel también se le conoce como Efraín, así que cuando ustedes lean en el libro de Oseas, Efraín se está refiriendo justamente al reino del norte, a Israel, ¿no? Porque digan, ¿y por qué dice Efraín aquí? ¿A quién está hablando? Está hablando al pueblo de Israel, al reino del norte. Con su capital Samaria, 10 tribus se rebelaron y terminaron aquí, que vamos a ver. Y luego, como les dije, conquistados por el reino de Asiria. Y al sur, que es la Judá, con su capital Jerusalén, que está aquí, igual las dos tribus que quedaron ahí fue Judá y Benjamín, que luego posteriormente fueron conquistados por Babilonia. Entonces, con esta idea en mente, Oseas se refiere su profecía al reino del norte, o el reino de Israel, o Efraín. Entonces, con esa idea vamos entonces a entrar a la situación como estaba. Como les dije, Israel fue dividido, su rebelión, y ahí les puse algo más, ¿no? Como para adentrarnos. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la situación? Ustedes ven ahí. Antes del nacimiento de Oseas, 10 de las 12 tribus se habían separado del reino davídico. Habían decidido establecer un reino independiente, pero habían dejado al Dios verdadero. ¿Y qué eligieron? A los Baales, dice el libro de Oseas. Y cuando leemos los Baales estamos hablando de idolatría, de amar a ídolos. A veces no estamos muy lejos de ellos, ¿eh? Entonces, en este tiempo había enviado Dios a los profetas, pero ¿qué pasaba con Israel? Persistía e insistía en negarse a volver al Señor. Esa era la situación. Con eso en mente, hermanas, entonces empezamos que había un ambiente terrible. Pero ahí Dios usa a nuestro profeta Oseas, su siervo. ¿Qué conocemos de Oseas? Bueno, Oseas, su nombre significa salvación. De entrada, ¿no? Dios siempre, siempre nos está buscando para rescatarnos, para salvarnos. Y empieza a conocer salvación. Se conoce muy poco sobre Oseas, ustedes pueden leer y vamos a ver en el capítulo 1, ya viéndonos al libro de Oseas. Bueno, es un profeta del Antiguo Testamento, también lo conocen como el primer profeta de la gracia. Y es verdad, porque él habla de esa gracia, de ese amor para con Israel, igual como Dios, de ese precioso amor para con nosotros. En el capítulo 1, versículo 1, dice ahí, tiene un papá, Oseas, que dice, hijo de Beri. No sabemos nada más, no sabemos de su mamá, pero Dios ha permitido que pongamos ahí que era Beri, que leamos pues, que Oseas tenía un papá. No sabemos nada de Beri. Vemos que es el único profeta del reino del norte.
¿Por qué les digo esto? Porque yo leía, por ejemplo, Jonás. Jonás, ¿a dónde fue Jonás a predicar a otro profeta? Él fue, a ver, ¿a dónde, Dianita? Nínive. A Nínive, pero él no era de Nínive, ¿no es cierto? Él era de otra ciudad, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, Oseas es el profeta del reino del norte. Podemos leer igual en el capítulo 7, él dice, nuestro. Entonces, como, bueno, yo soy de aquí, de Quito, soy quiteña y voy a hablar a mis quiteños. Esa es la idea. Oseas tuvo un periodo extenso de ministerio. Él profetizó durante algunos reinados que ustedes pueden igual anotar, hermanas. Saquen sus lápices y cópienle o tómenle foto. Pero yo les dejo el desafío, hermanas. Leer la palabra de Dios es la mejor bendición. No solamente nos capacita como siervas, sino transforma el corazón, nos lleva a conocer la historia, a ser buenas educadoras también. A las que tienen hijos, pues lean estas historias, que nuestros hijos conozcan también el amor del Señor. Ahí está anotado, ¿no? Entonces, Oseas profetizó, y de hecho, en el capítulo 1, perdón, él empieza a decir, ¿no? Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos reyes estaban en el reino del sur, acuérdense como vimos al principio. Y en el reino del norte, ¿quién estaba? Estaba lo que es Jeroboam II, ¿sí? Una vez casi a los finales de lo que es el reinado de Jeroboam, al reino del norte empieza a hablar Oseas. Y su larga carrera, como yo puse ahí, cubrió en los últimos 6 reyes de Israel, desde Zacarías hasta Oseas. ¿Sí? Oseas también era otro rey, por si acaso voy a decir, Oseas es el que estamos hablando ahorita, no, Oseas fue un rey y fue el último rey del reino del norte. Entonces yo les puse ahí para que ustedes puedan leer. Sí, bueno, la hermana, ¿cómo sabe esto? Pues todo está en la palabra de Dios. Muy bien, Oseas profetizó entonces a Israel, como les dije, también llamado Efraín, de acuerdo a la tribu más grande. Y Oseas hizo una representación de su mensaje por medio de su vida. ¡Wow! Por eso sus días fueron tristes y trágicos, ¿no? A veces no queremos hablar mucho de nuestra vida personal, pero Oseas sí, Oseas fue usado para que su propia vida hable. Y eso, hermanas, nuestra vida tiene que hablar de Cristo. El mundo está cansado de palabras. Él quiere ver testimonios. Quiere ver vidas transformadas. Amén, hermanitas. Entonces, bueno, Oseas pertenece a la misma época del profeta Amós, Isaías y Miqueas. Así que ellos eran, como dice, conocidos, siervos del ministerio. Dios siempre va a poner siervos para ayudarnos, ¿no? No estamos solos. Somos siervos, tenemos esa unción del Espíritu Santo. Así que vemos que en Oseas él empieza, tal vez dice, bueno, vino Oseas, pero Oseas no estaba solo. Dios estaba ahí con él y utilizó algunos siervos para fortalecerlo también. Muy bien, hermanas amadas. Entonces, esa es como una introducción de Oseas. Y ahora vamos un poquito a lo que es el libro. El tema del libro, un resumen, ¿no? Tal vez pequeñito ahí. Si ustedes ven ahí, hay 2 corazoncitos que yo puse. El tema del libro, el inagotable amor de Dios hacia Israel a pesar de la continua infidelidad. Cuando usted y yo ofendemos a Dios, el corazón de Dios se rompe, se quebranta. Pero su amor nuevamente está listo. Qué lindo que es Dios, ¿no? Nosotros a veces, no, ya me ofendió, ya no quiero saber nada, ya no perdono. Pero Oseas nos lleva a eso. Si lo ofendió, perdone, restaure y siga otra vez amando. Entonces yo encontré estos corazoncitos para hacernos recordar del tema del libro de Oseas, del inagotable amor de Dios hacia Israel a pesar de la continua infidelidad. No es una historia hermosa, hermanas. Oseas, como les dije, él usó su vida para representar el amor de Dios. Él se casó con una mujer infiel y esto le capacitó para describir el amor de Dios hacia su pueblo Israel, conocido como la esposa adúltera.
Oseas muestra su dolor personal por la infidelidad de su esposa y así expone los pecados de Israel. Y esto le hizo comprender el dolor de Dios por el pecado de Israel. Así que cuando usted se sienta lastimado por algo, así se siente el corazón de Dios cuando le ofendemos. Eso podía sentirlo Oseas, ¿no? Él podía palpar claramente ese grande amor y cómo le dolía el pecado de Israel en su corazón. Oseas es un libro que está lleno de comparaciones, hermanas, y para las que conocen las figuras literarias, wow, es un libro precioso. Así que a los que estudian lengua y literatura y quieren saber de figuras literarias, vaya Oseas, ahí a aprender un montón. Pues yo solamente cogí unos ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, una comparación siendo Dios el esposo e Israel la esposa infiel. Otra comparación, por ejemplo, en el capítulo 7-8 habla de una torta no volteada. Entonces también una comparación con la tibieza del corazón. Entonces imagínense cómo Dios usa ilustraciones para enseñarnos cómo es nuestro corazón. Por eso yo le estoy poniendo dibujitos también para que puedan acordarse. No sé cuánto puedan acordarse, pero por lo menos 2 corazones, uno roto y uno restaurado, que puedan recordar el libro de Oseas, ¿no? El libro de Oseas fue escrito más o menos de lo que estaba investigando. No sé si pueden verlo ahí, creo que ya no se ve bien, pero entre el año 755 y el año 725 antes de Cristo. Entonces es más o menos un promedio de la historia. Bueno, pues eso estamos como el tema del libro. Seguimos. El contenido del libro, hermanas. Este libro para mí es tan precioso y bueno, si lo estudiamos se lo divide en 2 partes, como más o menos tener idea, ¿no? Una, el matrimonio de Oseas y su familia, el capítulo del 1 al 3. Ahí vemos en estos capítulos el matrimonio con Gomer, la esposa de Oseas, y el nacimiento de sus hijos. También viene el castigo y la restauración, que es referido con la de Israel. Esos son los 3 capítulos primeros. Y después la segunda parte es profética. Entonces, todo lo que digamos del 1 al 3 habló Oseas haciendo una ilustración, una semejanza con su matrimonio. Del capítulo 4 al 14 empieza a hablar sobre Israel. También hay bastantes profecías y los temas del pecado del pueblo, el juicio y la seguridad del amor de Dios, ese amor leal que Dios tiene para con nosotros. Entonces yo les puse ahí para recordar, ¿no? ¿Cómo está este libro? Un resumen. El tiempo, la verdad, va a ser corto para poder compartir tanta belleza de la palabra de Dios. Pero por eso decía Dios, dame sabiduría para poder hacer un resumen y poder hablar con las hermanas toda tu palabra. Y digo, no, esto tiene que ser estudiado en tanto tiempo. Así que ustedes tienen ese tiempo, hermanas. Siéntense, estudie. Para ser un siervo de Dios necesitamos un corazón para Él. Así que gaste tiempo con el Señor. Eso es parte de un amor que sentimos al Señor. Señor, yo quiero conocerte, pero gaste tiempo. Siéntese, aparte ese tiempo para conocer al Dios de Israel, a nuestro Salvador, a Jesucristo. Así que bueno, pues yo les puse ahí un resumen del contenido. Y en ese contenido un poquito más extenso nos vamos a adentrar, ¿no? Igual un bosquejito o ideas generales del libro. Como dije, el capítulo 1, 2 y 3, la primera parte, y desde el capítulo 4 hasta el 14, la segunda parte. En el capítulo 1, el matrimonio de Oseas. ¿Quién es la esposa? Bueno, pues vamos a leer capítulo 1, versículo 2, ¿no es cierto? ¿Quién me ayuda leyendo? Si no, siento que estoy solita. Querida Rocío, por favor, puedes leer. Capítulo 1, versículo 2. Amén. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Yo empecé ahí, como les dije, con mi lápiz y empecé el primer corazón negro.
pintando que refería al pecado, fornicación. Y de esto habla mucho el libro, ¿no? Del pecado de Israel. Y empieza usando Dios un ejemplo que es el matrimonio de Oseas. Ve y toma una mujer fornicaria. ¿Sí? Esto es interesante porque a veces pensamos que Dios no nos va a usar. Mi vida está terrible, hecho pedazos, pero Dios quiere usarnos. Y empieza aquí mostrándonos eso, ¿no? Oseas, va y toma a esta mujer. No sabemos de dónde estaba Gomer, no sabemos qué estaba haciendo, pero lo que sí dice la Biblia, era una mujer fornicaria, tal vez era una ramera, no sabemos. Lo que sí entendemos es que no era como la costumbre de ese tiempo que iban y tomaban una virgen para desposarla, ¿no? No. Muchas veces yo he hablado con personas, con chicas especialmente, y dicen, no, es que yo ya tuve relaciones sexuales, mi vida es un relajo, yo no sé si alguien me va a amar, y ideas equivocadas. Pero Dios nos ama, hermanas, Dios nos ama, sin importar lo que hayamos hecho. Él es el Dios que nos ama y quiere restaurarnos. Amén por eso, ¿no? Entonces, miren este ejemplo. Luego, vemos que Dios usa el nombre de 3 de los hijos de Oseas. Y ahí estamos en el versículo 4, que su primer hijo es Jezreel, que significa Dios siembra, ¿no? Yo estaba investigando ahí, no sé si en algunas Biblias, en la parte de abajo dice los significados. Lo Ruama, que significa... ahí está ustedes, no compadecida, en sus Biblias también, o no más compasión, también significa. Y está la siguiente hija, el siguiente hijo que es Loami, que también es, no es mi pueblo. Imagínense, si a usted le dice, tú no eres mi hijo, no tengo compasión de ti. Qué triste esos nombres, yo no le pusiera a mis hijos esos nombres, dice usted. Yo quiero ponerles nombres que signifiquen algo bonito, pero Dios usó esos nombres también para mostrar que Él iba a obrar con su gracia más maravillosa. Eso en el capítulo 1. Y ahí viene el Señor, ¿no? Me encanta lo que dice dentro del capítulo 1. Ya más adelante vamos a ver a Cristo en este libro. Yo hice un cuadrito para verlo específicamente con cómo Cristo aparece en toda la Biblia y en todo el libro de Oseas. Y me encanta, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 1, que dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Los salvaré. Aparece Dios una vez más, mostrando qué iba a hacer Dios con este pueblo infiel. Los salvaré. Dios siempre ha tenido el plan para salvación del mundo. Empezamos con pecado, como yo dije, un corazón negro, pero nuevamente aparece la gracia sobre el pecado. Yo pinté mi crucito y dije, aquí está, Señor. Y ya más adelante vamos a ver algo muy lindo que saqué de este versículo. Vamos al capítulo 2. Gomer, el símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios. Sí que vemos en el capítulo 2 su infidelidad revelada. Cómo estaba el pueblo de Israel y cómo representa Gomer. Dianita, si puedes leer el capítulo 2, versículo 5. Ajá. Capítulo 2, versículo 5. Ajá. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué pasó? La infidelidad, ¿no? ¿Cómo se muestra esto en Gomer? Haciendo referencia a que Dios amó a este pueblo precioso de Israel, pero Israel se dio la vuelta y se fue tras dioses falsos. Así a veces somos nosotros, recibimos tanto de Dios y el corazón engañoso y perverso da la vuelta y escoge lo que no le agrada a Dios. Pero también vemos ahí en el capítulo 2 el castigo, ¿no? El castigo que viene. Podemos leer, ¿alguna hermana que desee leer el versículo 8? 8 y 10. ¿Quién quiere leer? Amén. Del capítulo 1, ¿no? En el 2 estamos ya. Ah, perdón. El 8 y el... Sí, puedes leer del 8 al 10, mi amada hermana.
Ya. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie le librará de mi mano. Entonces, hermanas, ahí estamos haciendo un breve resumen del capítulo 2. Gomer, su infidelidad, pero también su castigo, ¿no? Hermanas, alejarnos de Dios es una locura que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. Pero a veces en el diario vivir, en el día a día, a veces nos alejamos de Dios porque tomamos decisiones que no le honran. No es que nos alejamos de Dios, ya estoy mal. En el día a día a veces es como, ay, Señor, qué mal, hice algo que no te honraba porque no dependimos de Él. No reconocemos que Él nos da todo. Todo, hermanas, como dice ahí Gomer, ella no reconoció que Dios era el proveedor, que Gomer no reconocía que su esposo estaba ahí para sustentarlo. Y se fue, dice ahí. Se fue tras sus amantes, tras Baal. Hermanas, esta es una gran aplicación para nuestras vidas. Reconozca, hermana, todo lo que usted tiene, todo, viene del Señor. Nada es de nosotros, todo es de Él, por Él y para Él, dice su palabra. Muy bien, vamos entonces al capítulo 3, la culpa de Israel, Gomer, el precio del rescate pagado. ¿Qué vemos en el capítulo 3? Oseas, quien todavía la ama, paga el precio del rescate, ¿no? Recordemos que estamos viendo la ilustración, parecido, semejanza del amor de Dios con Israel, y que se presenta en esta linda demostración, podría ser en esta linda representación del matrimonio de Oseas con Gomer. ¿Y qué vemos aquí en el capítulo 3? Pues Gomer se fue, se apartó, le dejó. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Oseas? Vamos al 3:1. Otra hermana que pueda leer, capítulo 3, versículo 1. A ver, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y el versículo 2 también, por favor. Le compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Entonces ahí vemos, ¿no? ¿Qué pasó? Gomer se aleja del Señor. Gomer se aleja de su amado esposo. El pueblo de Israel se aleja. ¿Y qué hace Dios? Va en busca de él. Y dice, la compré. Aquí yo tengo una cruz enorme de rojo porque también habla de Cristo, ¿no? Cristo nos ha comprado, hermanas, con su sangre. Ese es nuestro precioso Dios. Él nos redimió. Él nos amó y Él nos ama. Ahí vemos la experiencia de Oseas con Gomer es comparada con ese amor precioso de Dios por Israel, el pueblo infiel. Bueno, pues ya estamos en el 3. Nos falta. Vamos a seguir avanzando. Vamos al capítulo 4, la culpa de Israel. Como les dije, la primera parte termina hasta aquí. Y luego viene a hablar la parte de profecía, la segunda parte, con el capítulo 4, la culpa de Israel. ¿Cómo está Israel aquí? Un pueblo sin moral, completamente separado de Dios. Otra hermana que puede leer capítulo 4, versículo 1. Hola. Amén. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Qué triste, hermanos. Si ven, un pueblo sin moral, y no estamos muy lejos. Esta es una fotito de lo que ahora está el mundo, hermanos. El mundo está igualito. No hay moral, no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios. Y ahí estamos nosotras, las hijas del Señor, esas siervas. ¿Será que queremos ser como Oseas? Ir y decir, Dios les ama, todavía hay esperanza.
Ahí estamos. Y así está el mundo. Y así estaba Israel sin moral y en una idolatría e ignorancia terrible. Vamos a leer el versículo 6 del mismo capítulo. Otra hermana. Amén. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow, si ve una ignorancia y una idolatría, esto es algo que nos muestra toda la Biblia. El pecado te separa de Dios. Simple y llanamente. El pecado. Y así estaba Israel. En el capítulo 4 nos muestra, en el versículo 11, por ejemplo, dice fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Imagínense cómo estaban, buscaban, como yo les ponía en el dibujito, ídolos sin voz. Me imaginé los de bonita. Oh, más de qué. Como usted quiera, mi amor, ¿ya? Por ahí alguien prendió su micrófono. Por favor, gracias. El pueblo de Israel, un pueblo completamente alejado del Señor. Y así estamos ahora. Usted ve a las personas, a los jóvenes, hermana, hay tantos jóvenes que están involucrados en tantos vicios, tal como dice el versículo 11, ¿no? El sexo, ahora algo precioso que Dios creó para el matrimonio, es una de las cosas que el mundo lo toma para liberalidad, para satisfacción, fornicación, vino y mosto. Está terrible ahora, pero no es algo nuevo. Así ha sido el mundo, siempre. Y a veces nosotros nos olvidamos de esa realidad, nos conformamos y no hablamos a otros de Cristo, hermanas. Que sea un desafío hoy. Sí, Señor, pon en mi corazón pasión por hablar al perdido, pasión por servirte en medio de este mundo. Yo le desafío, hermana, yo le desafío, porque la vida que tenemos es una sola y Dios nos puso aquí para servir, simple y llanamente, para que otros conozcan de Él. Vamos al capítulo 5. Capítulo 5, Israel y su idolatría, ¿no? Seguimos cómo estaba Israel, separado del Señor. Dianita, ¿puedes leer capítulo 5, versículo 3? Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Qué tal? Si ve, está contaminado completamente, completamente. Eso es el capítulo 5, Israel y su idolatría. No piensan en convertirse por nada en el Señor, están contaminados. Vamos entonces al capítulo 6. Capítulo 6 que se une desde el versículo 15 del capítulo 5, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el capítulo 6? Viene un arrepentimiento de Israel. Vamos a ver, aparentemente hay un arrepentimiento, ¿no? Y en el capítulo 5:15, mi hermana Rocío, ¿puedes leer, por favor? No tienes volumen. El versículo 15 15. del 6, 5. 15. 5:15. Ah, eso te iba a decir allá, 5:15. 5:14, ya. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. ¿Sí? Entonces, este versículo yo le uní al capítulo 6 porque es como el ruego de Israel y el capítulo 6, la respuesta del Señor. Mi querida Paticita Mora dice ahí, ¿puedes leer el 6:1? Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
Entonces ahí vemos, ¿no? Capítulo 6, un arrepentimiento de Israel que dice en su angustia me buscarán, el capítulo 5:15. Y el 6, ¿no? La respuesta de Jehová. Venid y volvamos a Jehová porque él arrebató, pero nos curará, hirió y nos vendará. Y el 2 también dice, nos dará vida. Esa es la respuesta, es el capítulo 6, como un resumen, ¿no? El ruego de Israel. Interesante, ¿no? Cuando estamos en problemas, buscamos a Dios, pero que no sea siempre en problemas, hermanas. Siempre, todos los días. He visto que personas están en problemas de ahora, sí, corre a Dios, pero ya pasa todo y otra vez. Ese es un corazón de llavero, digo yo. Solamente le busca a Dios por necesidad. Y una vez que Dios suple, Dios va a estar siempre ahí. Ya me olvidé. Que Dios nos guarde de tener ese corazón, hermanas. Que Dios nos guarde. Lo lindo de Dios es que Él siempre va a estar ahí para escucharnos y respondernos. Esa es su gracia. Vamos al 7, ¿no? ¿Qué pasa en el 7? Nuevamente se demuestran los pecados de Israel, su rebelión y depravación. Y podemos leer ahí el versículo 13, 7:13, otra hermana que pueda leer. Amén. 7:13. De ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Qué tal ese ejemplo, hermanos? Ahí está. Estamos en el 7, los pecados de Israel, rebelión y depravación. Se ha encontrado con una persona que dice, no, pero es que Dios, no sé qué, y habla contra Dios, y uno dice, no, no es Dios. Así es, somos parecidos. Dios es tan bueno, hermanos, Dios nos bendice tanto y a veces nuestra boca habla contra Dios. Qué locos, ¿no? Pero ahí está mostrando el pecado de Israel. Yo les puse ahí, ustedes también pueden leer Segunda de Reyes 17, del 9 al 12. ¿Qué es lo que estaba haciendo Israel? No sé cómo estamos con el tiempo, estamos ya en el 7, podemos leer, ¿no? Como un resumen. Vamos a Segunda de Reyes, por favor, déjenle ahí señalado seas y vamos a Segunda de Reyes 17. Quien encuentra lo lee. ¿Qué estaba haciendo Israel? ¿Cómo estaba? 17 del 9 al 12. ¿Sí está Segunda bien? de Reyes 17, Quedamos ahí. Sí, del 9 al 12, dijo mi hermana. sí, por favor. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Hermanas, un resumen de lo que estaba haciendo Israel. Dice que ellos estaban en una maldad increíble, cosas muy malas. Y eso es lo que está hablando Oseas, estaba declarando los pecados de Israel. ¿Cómo están sus corazones hoy día, hermanas? Yo no lo sé, yo no les conozco. ¿Qué hay en sus corazones? Pero que Dios nos dé un corazón arrepentido, contrito y humillado para buscar al Dios de Israel, para escuchar su palabra, para arrepentirnos cuando le fallamos, pero que no nos alejemos de Él, de ninguna manera, hermanos, porque separados de Él nada podemos hacer. Lejos del Señor solamente hay un mundo de pecado, de depravación, como vemos de ahí, ¿no? Y eso les estaba diciendo Oseas al pueblo de Israel. El capítulo 7 habla de eso, de su rebelión y su depravación. Vamos al capítulo 8, del 8 al 10.
Hermanos, tenemos un Dios de gracia, de amor, de misericordia, pero también ese Dios de juicio. Dios ama al pecador. Siempre decimos eso, ¿no es cierto? Pero recuerden que Él rechaza el pecado, le duele el corazón. Y aquí vemos una profecía de juicio. Vamos entonces los capítulos del 8 al 10. ¿Qué vemos en estos capítulos? Adorar ídolos lleva a la destrucción, hermanos. Sí, podemos leer 8, 11. ¿Quién me ayuda con el capítulo 8, versículo 11? Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. ¿Sí? ¿Cómo estaba? Como les dije, multiplicado de altares de idolatría. Y Dios dice, va a haber destrucción, hermanos. Sigamos. La tristeza de estar lejos, las malas decisiones. El 9, capítulo 9, podemos leer versículo 17, ¿no? ¿Alguien me ayuda? Amén. 9:17. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Entonces, ¿sí ve? En el 8 decía, Efraín. Acuérdense que yo les dije al principio que cuando dice Efraín se está refiriendo igual a Israel, al reino del norte. Entonces dice, Israel, Efraín, multiplicaste tu pecado en el 8:11 y en el 9:17, pues ahí viene esa tristeza que ellos van a tener, van a ir separados, como yo les dije, conquistados por un imperio, por un rey lejos del Señor. Y dice, mi Dios los desechará, ¿no? En el 9:17, porque ellos no le oyeron y andarán errantes. Hermanas, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Eso les duele a su corazón, hermanas. ¿Cuántos tenemos familias, amigos? No sé cómo sea su relación social, pero la paga del pecado es muerte. Usted está aquí para abrir su boca y decir, Dios te ama, Dios quiere que tú reconozcas que lejos de Él tu vida está vacía, eres un pecador, necesitas a Cristo. Y esa es la verdad. Y eso es lo que va a venir. Va a haber juicio, hermanas. El juicio de Dios se acerca y decimos, ya está cerca la venida del Señor. No sabemos cuánto falta, pero mientras haya vida, hay esperanza. Seguimos, capítulo 10. Estamos hablando, ¿no? De la profecía del juicio. Capítulo 10. ¿Qué pasaba en el capítulo 10? Dice 10:2. Otra hermana que me puede leer. Capítulo 10, versículo 2. Dice, Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Estamos hablando del castigo a la idolatría. Dios es un Dios de gracia, pero también un Dios de juicio. No podemos separar la justicia de Dios y el amor. Es parte de su carácter. Tome en cuenta eso. La cabeza no puede estar separada del cuerpo. Así es como tratar de separar el amor de Dios de su justicia. Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de juicio. El pecado trae su consecuencia. Tomen en cuenta esto, hermanos. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 11. Ahí aparece el amor precioso de Dios. Una vez más, el amor de Dios para su pueblo pródigo. Israel, la nación cuidada por Dios. Uno de mis versículos que me encanta en este libro, ¿no? El capítulo 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Aun cuando nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, hermanos. Él no espera que usted cambie para amarle. Él le ama tal y como usted es. Esa es la verdad. Él nos ama. Ese es su amor inagotable. Su amor, mientras orábamos, alguien dijo, esas cuerdas de amor. Y ahí está.
En el versículo 11:2, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios siempre nos está buscando, hermanas, siempre. Y esa es la verdad que usted y yo tenemos que proclamar al pecador. Dios te está buscando porque te ama y quiere darte salvación. El versículo 8 del 11, hermana, a ver, no puedo leer los nombres. ¿Alguna hermana preciosa que quiera leer? El 11:8. Amén. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama todo mi compasión. Qué hermoso es este versículo, hermana. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo podré abandonarte? Dios jamás ha rechazado al pecador. Nunca. Esa es una mentira satánica cuando dice, es que Dios será que me ama. Dios no nos ama. Dios es malo. Dios es... No. Si Dios dice en su palabra, ¿cómo podré abandonarte? Nunca te voy a dejar. Así seas lo que seas. Esa es la muestra de su amor, de su gracia inagotable. Por eso este libro de Oseas se habla de que Oseas fue el profeta de la gracia, porque habla tanto amor. Yo les dije al principio, cuando abundó el pecado, abundó la gracia, hermanos. Dios es ese Dios poderoso, maravilloso que tenemos. Aférrese a esas manos preciosas, a ese amor, y deje que Él envuelva con esas cuerdas todos los días. Sin importar cuál sea su situación, tenemos a un Dios maravilloso. Estamos en el capítulo 11. Nos acercamos ya casi al final. Vamos al capítulo 12 y 13. ¿Qué habla? El castigo de Dios a su pueblo pródigo. Claro, hermanos, todo aquel que rechaza el amor del Señor dice que es condenado. Solitos. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. El hombre decide ser solito. Qué triste. Qué triste, hermanos. ¿Qué vemos en el capítulo 12 a 13? Efraín, el reino del norte, es amonestado por su falsedad, ¿no? Vamos al capítulo 12, versículo 2. Una hermana que pueda ayudarme leyendo. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Ahí estamos, está diciéndole Dios, tú vas a ser castigado. Está llamando su atención por su pecado, por su falsedad, ¿no? ¿Quién es este Señor? El 5 dice Jehová, el Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Dios hace un llamado, siempre va a ser ese llamado. ¿Por dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Hay una canción que dice, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, mira bien el camino en que vas. Si la saben, qué lindo, acuérdense, Oseas nos hace esta referencia. ¿Qué estás haciendo? Dios te amonesta, y eso es lo que dice en el capítulo 12. ¿Qué pasa? ¿No escuchaste la amonestación? Capítulo 13. Veamos, 13:4. Mas yo soy tu Dios de tierra de Egipto. No conocerás, pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Nuevamente, yo soy tu Dios, pero tú no oyes. ¿Qué va a pasar? Tú serás castigado, destruido. Eso dice. Vamos a ver, en el 13:1, cuando Efraín habló mucho, temor fue exaltado en Israel, más pecó en Baal. ¿Y qué dice, hermanas? Y murió. Qué triste, hermanos. Sabemos, Romanos, ¿no? La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y Dios muestra, yo soy el único Dios, dice ahí, pero tú no quieres, serás destruido. Eso nos habla el capítulo 2 y 13, el castigo de Dios hacia su pueblo pródigo. Pero si este libro terminara con castigo, tal vez alguien dijera, ahí está, tanto que hablan del amor de Dios. Pero Dios empieza amándonos y termina con su gracia. 14. Si vas a Cristo, Él te restaura,
Dios muestra ese amor para con su pueblo. Eso habla el capítulo 14, la curación de Israel, ¿no? 14:4, otra hermana. Amén. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartará de ellos. Yo sanaré, hermanos. Cristo, ahí aparece. Uy, hermanas, yo le dije, tengo un montón de crucitas rojas aquí. Cristo es nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro salvador. Yo sanaré su rebelión, los amaré. Curación del pueblo de Israel. Y cuando conocemos a Cristo, nuestras vidas son restauradas, cambiadas, a pesar de las luchas, ¿no? Pero hay bendición, hay productividad. Y eso vemos también ahí. Ese era el ejemplo para Israel. Crecimiento y productividad de Israel restaurar. En el 5 dice, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Si ven, hay un arbolito. Miren ahí. Wow. Tenemos a un Dios que cambia, que restaura. ¿Cómo está su vida hoy, hermana? No lo sé, pero anhelo que su vida esté siendo cambiada, restaurada, tocada, transformada. Porque con Dios tenemos grandes bendiciones. No solamente tenemos que pensar, bueno, tengo vida eterna, cuando me muera ya me iré a gozar la eternidad. Hoy tenemos una gran bendición, conocer a Cristo, que su vida pueda ser así bendecida, como ese arbolito que está ahí. Un arbolito de Líbano. Me fui a buscar, me fui a Líbano y tomé una foto por el internet, ¿no? Eso es lo que Dios decía, te voy a bendecir. Y así termina el libro de Oseas. Una carrera, hermanas, una carrera. No sé cómo estamos con el tiempo, pero hemos recorrido rapidísimo el libro de Oseas. Es un libro precioso. Muy bien. Referencias proféticas. Oseas 2:23, hermanas. Hermosísimo lo que dice. Regresamos ahora sí a Oseas 2:23. Un mensaje profético de Dios para incluir a los gentiles, a nosotros, los no judíos. Leamos Oseas 2:23. ¿Qué dice, Dianita hermosa? Oseas 2:23. Oh, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué significaba lo Ruama? No compadecida, lo a mí, no eres mi pueblo. Y luego dice, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Ahí aparecemos nosotros, los gentiles. Yo les puse ahí, ¿no? Es un mensaje profético precioso. Recuerden que el pueblo de Dios eran solamente los judíos, pero dice, no, yo voy a hacer algo diferente, una profecía hermosa. Como también está escrito en Romanos 9:25 y Primera de Pedro 2:10. Los gentiles que éramos, como dicen, no pueblo de Dios, a través de la gracia de Cristo y la misericordia, como dice Dios, nos incrustó, nos puso en ese lugar precioso, nos hizo sus hijos. Mi hermana Rocío, ¿quieres leer Primera de Pedro 2:10, por favor? Como para hacer una referencia a esta profecía hermosa que Dios ha cumplido, porque la palabra de Dios se cumple, hermanos. La palabra de Dios dice en la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se cumple. A ver, mi hermana, leamos lo que dice Primera de Pedro 2:10. Amén. Ya le leo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué tal? Ahí estamos, ¿no? Esa referencia de que Dios iba a incluir a los gentiles, a nosotros como sus hijos. Qué precioso. Gracias a Dios por amarnos y tomarnos en cuenta. Gracias a Dios, porque sus planes son perfectos, hermanos. Muy bien. El carácter de Dios, hermanas, yo les puse ahí.
Ustedes pueden copiar. ¿Qué hemos visto aquí? Yo que vi ahí. Dios es misericordioso. 2:23 y el 14, 3 y 4. Dios es bondadoso, hermanos. La bondad de Dios es increíble. Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios es accesible. Anote esos versículos, anótelos, resáltelos si quiere, anote y ponga. Si usted no vio esta verdad en esos versículos, anote en su Biblia. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios precioso. Cuando yo leía el 14:2, por ejemplo, decía, Dios es accesible. Sí, Dios nos escucha. Siempre, siempre estarán abiertas las ventanas de los cielos para sus oraciones. Una hermana, a ver, que quiera leer el 14:2. Por el tiempo no voy a leer todos. Que veo el tiempo que corre, ¿no? ¡Wow! Detengan el reloj. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahí está. Dios está ahí. No dice, no, tú ya no. No te quiero escuchar. Nosotros somos así, ¿no? Alguna vez se enojado y dice, no me digas nada que estoy bravo. No quiero escucharte. A veces somos así. Pero Dios no dice así. Dios dice, ven, yo te escucho. Él está, como dice su palabra, su trono de gracia abierto. Todos los días, 24 horas. A veces decimos, hermana, deme orando. Haga una oración por mí. Vaya usted y dígale usted. Y claro, me dice, ya voy a orar, pero usted también puede orar, hermano. Usted también abra su boca y dígale cómo está. Dígale, Dios quiere escucharle. Él es accesible, Él es amoroso, Él es bueno. Siempre Dios es bueno. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Ese es su carácter. Si usted no conoce al Padre maravilloso que tenemos, pues ahora es tiempo de conocerlo. Estudie su palabra. ¿Ya se anotó? ¿Ya se tomó fotitos? ¿Ya vio en los versículos? Espero que sí, hermanas. Espero y anhelo de todo corazón que esté ahí con su lápiz, con su Biblia, no sé, y con la tecnología de ahora tomando fotos, pero no para guardarlos en el celular, sino para ir a estudiar. Por eso yo puse ahí, porque dije, no sé si voy a hablar todo lo que quiero, pero por lo menos quiero que las hermanas conozcan verdades increíbles. Cristo en Oseas, hermanas. Cristo en Oseas. Tome un esfero rojo y si no, ponga Cristo en estos versículos. Oseas 1:17. Los salvaré por el Señor su Dios. Cristo, hermanas. Cristo dice en la Biblia San Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Nadie más, hermanas. No hay otro nombre. Oseas 2:14. ¿Qué dice ahí? Sin embargo, he aquí, yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré esperanza. Acuérdense que en el 2 estaba hablando de Gomer cuando se fue y Oseas va y le busca y ahí se pone nuevamente la ilustración, Dios, nuestro Señor. Ahí aparece Jesucristo, Efesios 2:4 y 5. Si usted no sabe estos versículos, yo le animo a que grabe esta verdad en su mente. Dice la palabra de Dios, me encantan estos versículos, que dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Vamos a leer Efesios 2:4 y 5, ¿ya? No sé cuántos sepan estos versículos, pero yo quiero que ustedes puedan leer. ¿Quién quiere leer? Conociendo a Cristo, Efesios 2:4 y 5. Amén. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué tal? Hermoso. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Cristo está en toda la Biblia. No podemos dejarlo a un lado. Cristo es Dios. Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento, el Jesucristo, el Jesús, el Señor del Nuevo Testamento. Oseas 2:19, otra hermosa. Dice ahí, te desposaré conmigo para siempre. ¿Sí? Oseas 2:19, hermoso. ¿A qué hace referencia? Nosotros, la iglesia, es
esa virgen pura para Cristo. Y 2 Corintios 11:2 dice eso, que Él nos va a presentar como esa esposa. Dianita, 2 Corintios 11:2. 2 Corintios, a ver, ahí llego, 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sí ve? Dios es nuestro esposo y nosotros, la iglesia, esa virgen pura. Ahí está. Hermosos, Dios nos ve tan especiales, hermanos. Qué lindo que es Dios. O sea, no hay palabras. No hay palabras para describir a nuestro precioso Señor Jesús. Somos su pueblo, ¿no? Oseas 2:23, otra vez. Tú eres mi pueblo, dice ahí. Tú eres mi pueblo. Y ya lo leímos, ¿no? En 1 de Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. ¿Por medio de quién, hermanas? Jesucristo. Si usted hizo caso y tomó un esfero, una pintura roja o lo que quiera, señale y yo les puse una crucita. Pero ahí está Cristo, ahí está el Señor en todo tiempo. Oseas 3:2. ¿Qué decía Oseas 3:2? Leímos que Oseas fue y compró, ¿no? Pagó el precio. ¿Quién compró nuestras vidas con un precio? Jesús, la compré para mí. 1 de Pedro 1:18 y 19. Mi querida hermana, Katy Córdoba dice ahí, a ver, bienvenida, puedes leer. 1 de Pedro 1:18 y 19. Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe? Cuando yo era señorita, yo no me consideraba valorizar. Yo pensaba que no tenía valor. Yo fui una Gomer, decía. Pero cuando fui a Cristo, wow. Y siempre que leo este versículo digo, wow, Señor, gracias porque me rescataste. Mi vida tiene valor. Y le doy gracias. Y espero que usted diga, Señor, mi vida tiene un valor increíble. Vale sangre de Jesucristo. Ya vemos en Oseas, Él nos compró. Oseas 3:5, ¿no? Sigamos. Volverán los hijos de Israel a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es? Jesucristo. Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí está Cristo nuevamente. Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cristo es el rey de su corazón? No lo sé. Anhelo que así sea, hermanos, que Cristo esté sentado en el trono de su vida, que Él sea el Señor y soberano de sus pensamientos, de sus deseos, de sus anhelos. Oseas 5:3. Yo conozco a Efraín. ¿Se acuerdan que leímos ahí? ¿Quién le conoce a usted? Jesucristo, Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Jesucristo, otra vez, Él nos conoce. Oseas 6:2. ¿Qué dice ahí? Que nos dará vida, nos resucitará. Conocemos que la palabra de Dios dice en 1 de Corintios 15:4 que Jesucristo resucitó, ¿no es cierto? Y Efesios 2:6, vamos a leer, Dianita, 1 de Corintios 15:4. A ver, 1 de Corintios 15:4. Espera, que ahí llego. 15:4 dice, acá está. Que fue, bueno, 1 de Corintios 15:4, sino porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Exactamente, 15:3 y 4, ¿no? Para que estemos en el contexto. Jesucristo murió y resucitó. Y en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está Cristo otra vez, hermanas. Él nos da vida. Él es el Dios que nos restaura.
¿no es cierto? Es una verdad preciosa, señale. Oseas 7:15, contra mí se rebelaron, pero yo les redimí. ¿Quién nos redimió? Cristo, hermanas. Tito, 2, 3 y 4, otra persona. Vamos a Tito. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tengo tiempo. Bien, bien. Tito, 2, 3 y 4, ¿ve? Tito 2, capítulo 2, 3 y 4. Sí, por favor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no Tito. calumniadoras, Estoy bien, estoy mal. No, sí es Tito. Tito me dijo 2, 3. Yo soy la que está mal. 13, Tito 2, 13 y 14, perdón. Yo soy la que se equivocó. A ver, 13 y 14. Ajá. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí está ¿Ahí Cristo, está? ¿no? Ahí está bien. Yo, ya saben que cuando uno aplasta mal las teclas por ahí se pone 3 y 4, pero es 3 y 14. Así que corríjanme. Tito, dice ahí hablando de que contra mí se rebelaron en Oseas 7:15, pero yo les redimí. Tito dice, ¿no? Que Él nos dio esperanza, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos, para rescatarnos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Oseas 11:1, ¿no? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Otra profecía cumplida, hermanos. Mateo 2:15. ¿Quién busca? Habla de Jesucristo. Mateo 2:15. Amén. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. A mi pueblo. ¿Sí? Ahí está, una profecía cumplida. Yo les dije, la palabra de Dios se cumple, es verdad. Nunca jamás dudes, ¿será cierto? Si hay alguna duda, pídale perdón al Señor y vuelva a la palabra que es verdad, que se cumple a su tiempo. Dios dijo que Él iba a enviar a su hijo y cumplió. Y ahí vimos en Oseas 11:1, ¿no? Esa referencia hacia Cristo, una referencia profética. Pero también para nosotros, Cristo. En 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio, hermana. Usted, a través de Jesucristo y yo, podemos ser hijos de Dios. Yo no sé si hay alguien que por aquí no está segura de quién es usted en Cristo, cuál es su identidad. Yo no lo sé, pero su identidad en Cristo es que usted es una hija de Dios. Oseas 11:8, el versículo precioso. ¿Cómo podré abandonarte? Le decía Dios, oh Efraín. Romanos 5:8, ¿no? Uno de los versículos preciosos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, Cristo. Aunque usted haya fallado, no piense que Dios le rechaza. Vuelva al Señor. Él nunca nos va a abandonar. Él nos amó y nos ama aún siendo pecadores. Oseas 12:5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Y en Apocalipsis 1:8, vamos a leer, una hermana que nos ayude a leer. Apocalipsis 1:8. ¿Quién es Dios? Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuevamente Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios poderoso. Ese es Jehová. Cristo nuestro Señor. Si usted nunca le ha dicho a Dios, Dios, tú eres mi Dios todopoderoso, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el alfa, tú eres el omega, eres el Dios de los ejércitos.
Le animo para que le pueda decir así, porque ese es nuestro Dios, hermanas. A veces solamente le decimos, papito Dios, que no está mal, ¿no? Pero llámele por su nombre. Haga eso en su corazón una raíz de decir, ¿quién es mi Dios? Es el Dios Todopoderoso. Amén, hermanas. Y terminamos con Oseas 13:4. Mas yo, Jehová, tu Dios, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador. Hechos 4:12. No sé si se ve ahí. ¿Qué dice Hechos 4:12? ¿Quién quiere leerlo? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. No conocerás otro Dios fuera de mí. No hay otro nombre, hermanos. La presencia de Cristo en el libro de Oseas es permanente, como yo puse ahí, como amado y redentor de su pueblo. Así como Oseas fue redentor de su esposa Gomer, Oseas también muestra la posición de Cristo como salvador de su pueblo. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Rey de Reyes, mi Salvador, mi Señor. Espero que así también usted pueda decir. Aplicaciones, hermanas. Creo que me voy a robar unos minutitos. Ya acabamos. La mujer infiel, Gomer, hermanos. Voy a leer estas aplicaciones. Gomer es un espejo para nosotras las mujeres. Todas tenemos alguna historia que contar. No sé cuál sea su historia. Cargamos con historias diferentes, ¿no? Algunas son de divorcios, de adulterios, fornicación, aborto, maltrato de sus padres, abusos sexuales, abandono. No sé cuál sea la historia. Yo tengo mi historia, pero a Cristo no le importa nuestro pasado. Él nos ama tal y como somos. Igual que Oseas mostró su amor con Gomer y le dio un lugar especial. Así es Cristo. Nos da esperanza, nos rescata, nos restaura y nos da una nueva vida a todo aquel que en él cree. Esa es una aplicación de la mujer infiel. Y otra, para algunas mujeres quizás el pasado muchas veces cobra vida, ¿no? Ese pasado que viene ahí a sus orejas. Amada por un hombre santo con un matrimonio único que tuvo Gomer, pero ella no estaba disfrutando y decidió entregarse a su pasado oscuro. Muchos han venido a Cristo y luego vuelven atrás. ¿Qué pasó? No estaban disfrutando, no entendieron su gracia, olvidándose de todo lo valioso que habían recibido. Pero ahí vemos, ¿no? Pero Oseas, Dios, referente, como dice ahí la Biblia, va en busca de ella para rescatarla porque le amaba. Así es nuestro Dios. Si tú eres esa Gomer, o yo soy Gomer, muchas veces le hemos fallado a Dios, Él nunca te fallará. Toma en cuenta esta verdad. Te ama con amor eterno. No importa lo que hayas hecho, Dios está dispuesto a perdonarte, tal cual lo hizo Oseas con Gomer. Solo pídele al Señor que te perdone. Él te espera. Y un desafío, hermanas. Gomer también nos deja eso. Si quieres amar y servir a Dios hasta los últimos días de tu vida, haz un compromiso radical, hermano. Un compromiso de pureza. Elimina de tu vida todo aquello que no te edifique. Todo. No sé cómo lo llamas, pero elimínalo. Elimina todo aquello que sea una ofensa a la santidad de Dios. Y haz un compromiso de pureza para que puedas vivir toda tu vida agradándole y sirviéndole al Señor. Ese es un desafío que nos deja Gomer. Y aplicaciones también prácticas para nosotras como mujeres. Ahí les puse algunas, hay muchísimas. Lea, tome en cuenta este libro precioso. Yo sé que algunas, de Oseas 2:7, por ejemplo, y del 13 al 9. ¿Qué necesidades emocionales hay en tu corazón, hermano? No sé, amor, protección, reconocimiento, valor. Las mujeres somos muy emocionales. ¿Qué necesidades tienes tú? No lo sé, pero ninguna persona, sea esta esposo, novia, hijos, padres, no sé, ninguna persona, ninguna cosa o circunstancia llenará el lugar que le corresponde a Cristo. Solo Cristo satisface las necesidades del corazón. Dios es suficiente, hermanos. Dios es suficiente.
Si hay alguna soltera por ahí y quiere casarse y dice, cuando tenga esposo voy a ser feliz, no, Cristo es el centro en su vida. Si hay alguna esposa que dice, es que mi esposo no me hace feliz, Cristo va a satisfacer su corazón. No sé cuántas tengan alguna herida en su corazón, o como yo les puse, ¿y hay alguna herida en tu corazón con la que estás luchando? ¿Tienes algún pasado ahí con lo que luchas? Cuéntale a Dios y pídele que sane tu corazón quebrantado. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Otra aplicación en Oseas 2:8 y el 13:16. ¿Qué recursos te ha dado Dios, hermano? Profesión, bienes económicos, el apoyo emocional de tu linda familia, talentos, la salud. No tienen una salud espectacular, nunca les duele nada. Yo ahora ya estoy entrando donde me duele una cosa y otra cosa. No sé, recursos tecnológicos, no sé cuántos recursos. ¿Cómo estás usando esos recursos para alegrar a Dios? Yo les puse ahí, ¿no? Por ejemplo, yo uso la computadora y el don que Dios me ha dado para enseñar y así puedo disipular a otros por medio del WhatsApp. Es un recurso que he puesto en práctica este tiempo. No lo sé. Lo que sí te animo a que tú uses, mi hermana, porque la ingratitud es un pecado que lastima el corazón. A veces nosotros recibimos tanto y somos ingratos. Hemos sido tan bendecidos. Seamos agradecidos por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No seamos como Israel, que recibió tantas bendiciones de Dios y se olvidó, entregándose a los placeres del mundo, a los Baales. Te sugiero que uses las redes sociales, esa tecnología preciosa que Dios ha puesto para capacitarte, para que prediques del evangelio. Y no gastes, por favor. Muchas mujeres gastan horas en cosas vanas. El tiempo es un recurso muy valioso. Otra aplicación de Oseas 2:19. Si eres casada y tienes problemas en tus relaciones íntimas con tu esposo, recuerda, hermana, este tema casi no se habla, pero en Oseas 2:19 es una referencia preciosa al matrimonio. La sexualidad es un testimonio del carácter de Dios. Si tú tienes problemas en esta área, ora por tu esposo, ora por ti, pídele a Dios sabiduría para alegrarle a Dios en esta área tan importante para tu matrimonio. Oseas 4:6 hablaba del conocimiento. Mi pueblo perece por conocimiento. ¿Qué conocimiento te hace falta? El mejor conocimiento que tú puedes tener para tu vida es el conocer la palabra de Dios. Deja de ser perezosa, hermana, y decide estudiar la palabra de Dios cada día. Dios nos dio 24 horas para administrar. Conocer al Dios que nos ama y nos ha dado salvación es la mejor decisión diaria. Conoce sus promesas para que crezcas espiritualmente y para que seas una mujer de fortaleza. Y si eres madre, una madre sabia. Oseas 4:10. Señala estos versículos para que tú puedas ir a ver, ¿no? Deja de pensar mundanamente, por favor. En Oseas 4:10 ellos pensaban que por prostituirse iban a tener muchos hijos. Y yo decía, ¿qué aplicación puedo sacar? Deja de pensar mundanamente. ¿Sabes? Hay muchas mujeres creyentes que tienen ideas tan locas del mundo. Abandona esas ideas recibidas de novelas, canciones, redes y personas sin Cristo. Toma la verdad de la palabra de Dios para tu diario vivir. Solo eso te va a dar libertad. Deja de pensar mundanamente. Oseas 6:6. Si estás sirviendo al Señor en algún ministerio de la iglesia, hay muchas siervas de aquí. Recuerda que Dios quiere comunión diaria, un corazón que lo ame más que servicio. A veces estás, sirve, pero sin el Señor de señores. Dios quiere que estés con Él más que servicio. Eso lo dijo en Oseas 6:6. Leamos solo ese, ¿no? Leamos Oseas 6:6. Dianita, querida. Ahí voy. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí ve? Comunión, cercanía. Dios quiere su corazón. Eso dice la palabra de Dios. Y otra de las cosas, Oseas 9:7, es interesante porque el pueblo de Israel comienza a culparle al profeta por el pecado. Y dice, no, es que el profeta es un necio, no, el profeta. Es interesante lo que dice ahí, ¿no? Israel dice que es un necio, un insensato, el varón de Dios. Imagínense lo que dice. Culpas a otros cuando te has equivocado. Qué fácil es echarle la culpa. No es que él tuvo la culpa.
Él tuvo. Nos cuesta reconocer cuando hemos fallado, hermanas, pero no culpes a otros. Aprende a reconocer tus errores y a pedir perdón. Eso es una muestra de un corazón que ama a Dios. Aprende y no culpes a otros. No es que Él me hizo esto. Si Él me pide perdón, no, hermano, reconoce. Nosotros fallamos también. Oseas 10:12. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Estás llena de preocupaciones? ¿Cómo estás? Deja que Dios te instruya con su palabra. Pídele que grabe en tu mente toda verdad. Renuncia a los afanes y aprende a vivir por fe y no por vista. ¿Sabes? Los siervos de Dios, los misioneros. Dios nos enseña a orar hasta por una pasta. Literal. No dice, bueno, me voy a comprar, aquí tengo la plata. ¿Se acabó la pasta? Bueno, oremos por la pasta. ¿Se acabó el papel higiénico? Oremos por el papel higiénico. ¿Se acabó esto? No tengo zapatos, no tengo esto. Y mis hijos saben. Ora. Dios es el Dios que provee. Vive por fe. Y terminamos con Oseas 13:9. Si has flaqueado en tu fe, este tiempo y con la de la pandemia, muchos hermanos, no sé, un desánimo total. Pero vuelve a Cristo. Arrepiéntete por dejar al Señor y buscar satisfacción lejos de Dios. ¿Sabes? Del arrepentimiento restaura tu relación con Dios. Jesucristo es nuestra fuente de fortaleza y el Espíritu Santo que habita en nosotros, que habita en ti, te dará la fuerza para resistir la influencia del mundo. Hermana amada, Dios grabe y selle todo lo que hemos aprendido. Estoy muy agradecida al Señor por este tiempo. El libro de Oseas ha sido un desafío. Y estoy muy agradecida por su palabra. Que Dios llene tu vida, restaure tu corazón y pon la mirada en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre poderoso, Señor Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Venimos ante ti reconociendo nuestra incapacidad, nuestro corazón engañoso y perverso. Señor, gracias por haber tenido tanta misericordia de nosotros. Aún siendo pecadoras, nos amas, nos amaste y diste tu vida, mi Dios, por cada uno de nosotros. Gracias por el precioso libro de Oseas, por hablarnos de tu grande amor, de cuánto tú estás dispuesto a dar por rescatarnos. Gracias por las enseñanzas que has dejado hoy esta mañana. Cristo, nuestro Redentor, Cristo quien conoce nuestras vidas, Cristo es el camino, Cristo nuestro restaurador, Cristo, el Dios suficiente, todo lo que necesitamos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que tú hayas hablado al corazón de mis hermanas esta mañana como lo has hablado a mí. Soy tan agradecida, mi Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti para que tú las uses, para que tú nos limpies, para que tú nos renueves. Te pedimos perdón porque tantas veces tenemos ese corazón del pueblo de Israel creando ídolos. Señor, danos un corazón contrito, humillado delante de ti, un corazón íntegro, un corazón limpio, un espíritu recto, para hoy y cada día poderte seguir, servir. Ayúdanos a vivir una vida que te honre, una vida de santidad. Gracias por cada una de las hermanas que tú has puesto esta mañana, mi Señor. Yo no las puedo ver, no las conozco, pero tú sí, que ellas puedan ir seguras de que tú estás a su lado, de que tú eres el Dios Todopoderoso que jamás las va a dejar, que jamás nos ha dejado y que siempre estará ahí. Gracias por amarnos, mi Dios, y gracias por permitirnos amar. Esta mañana queremos decirte juntas que te amamos, mi Dios, porque tú nos amaste primero. Gracias por este tiempo, mi Dios. Bendigo la vida de mis hermanas en tu nombre, mi Señor. Y en tu nombre, en ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermanas. Amén.
Gracias por tu compartir. Ha sido un compartir muy... No queda palabras para decir algo más. Nos llevaste a entender la gracia del Señor. Asombrosa gracia, ¿no? Entonces, Dios dice, me quedo o no. Dios se mantendrá lejos mientras nuestro corazón permanezca indiferente. Frío, endurecido. El arrepentimiento sincero abre los brazos y el corazón de Dios. Esa es la asombrosa gracia, ¿no? El Señor corregirá nuestra rebeldía amorosamente. También consolará nuestro ansioso y dolido corazón a causa de los seres amados que viven en rebeldía. Él puede corregir su rebeldía en amor y restaurar. Y realmente creo que yo me identifico, ¿no? Con esa rebeldía, con ese dolor. El tender, mi corazón tiende mucho a irse lejos de Dios siempre, ¿no? Es como dice aquí, ¿no? Te olvidas de lo que el Señor ha hecho, te olvidas de lo que el Señor ha hecho. Pero la gracia del Señor a mí me conforta siempre saber que Él me busca, ¿no? Él me trae. Entonces, porque si fuera por nosotros no volviéramos. Entonces, es entender quién es Dios, el carácter de Dios, que perdona. Y ese carácter me tiene que hacer a mí correr a arrepentirme también, ¿no? Al saber quién es Dios, hermanas. Ha sido muy hermoso, Oseas golpea fuerte, pero también restaura, ¿no? Restaura, porque el Señor nos confronta con nuestro corazón, ¿no? Te fuiste tras tus amantes, tras tus ídolos. Y yo digo, wow, o sea, cómo el Señor nos conoce, ¿no? Y cómo Él conoce nuestro corazón lleno de idolatrías, ¿no? Y bueno, eso me quedo en este día. Mi hermana, la que estaba para este tiempito, no le veo, pero creo que todas hemos reconocido en esta mañana que Dios es un Dios que perdona, que ama y restaura, ¿no? La comparación